Muy buenas noches, mi nombre es David Villarreal Saavedra, soy estudiante del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Pertenezco al grupo número 7 del curso Proyecto de Grado. A continuación les voy a mostrar sobre el cual relacioné mi proyecto aplicado en base a la elaboración y estandarización de longanizas precocidas utilizando el subproducto Empella. Continuando con nuestras diapositivas, entonces mostramos nuestra portada de nuestra propuesta de proyecto aplicado como alternativa a trabajo de grado. El título de nuestra propuesta de nuestro proyecto aplicado es Estandarización de longanizas precocidas y aprovechamiento del subproducto Empella obtenido del desposte del cerdo en la industria cárnica en la ciudad de Ibagué. Este proyecto va a ser aplicado acá en la ciudad de Ibagué, en la capital musical de Colombia. Nuestros objetivos. El objetivo general de nuestro proyecto es elaborar y estandarizar un prototipo de longanizas, ayudando a reducir costos en la formulación, utilizando un subproducto del desposte del cerdo conocido como empella o grasa animal a través de una emulsión cárnica. Vamos a utilizar una emulsión cárnica en la cual vamos a utilizar el subproducto empella y con eso ayudaremos a reducir costos y a que nuestro producto quede un poquito más tierno. Nuestros objetivos específicos para nuestro proyecto sería diseñar y crear una formulación en la cual utilicemos el 40% de empella en reemplazo de carne magra. También vamos a utilizar el tema del código alimentario o códigos alimentarios para establecer los parámetros máximos y mínimos permitidos de aditivos. Vamos a estandarizar el proceso productivo, con esto vamos a lograr minimizar los puntos críticos de control, también conocidos como los PCC. Realizar las pruebas sensoriales con el propósito de verificar el sabor, el color, el olor, la textura y así poder hacer un análisis sensorial a nuestro producto terminado. Vamos a aplicar las buenas prácticas de manufactura en la elaboración de nuestras longanizas. Las BPM las utilizamos, ya la había mencionado anteriormente, buenas prácticas de manufactura, ya que son los principios básicos y prácticos de higiene. Las pautas principales de nuestro proyecto aplicado serían: el primero sería la utilización del subproducto empella. La empella es un residuo generado del desposte del cerdo que una vez que puede hacer se utiliza como un subproducto. Es muy necesario en la elaboración de embutidos, tanto porque nos dan jugosidad al producto y también nos ayuda a reducir costo en la formulación. Como es un lípido, pues genera grasas y estas grasas hacen que nuestro producto quede un poco más tierno, más suave al tacto, mejor sabor, mejor textura. Vamos a utilizar la aplicación de normas técnicas y decretos. Esto con el propósito, hay mucho tipo de normas, está la resolución 2674 que va en base a los alimentos, la 5109 que va en base a lo que es el tema de rotulado etiquetado. Vamos a tener en cuenta el máximo permitido de grasas saturadas en los productos procesados embutidos cocidos con las cantidades permitidas de aditivos. Esto nos vamos a basar mucho en el código alimentario. Nuestra tercer pauta principal sería la estandarización del producto terminado. Estandarizar la formulación sin que exista aglomeración de exudado. El exudado es cuando las grasas se convierten en líquidas, entonces lo que vamos a utilizar como tal es una adición de fosfatos para que nuestra estandarización de nuestro producto ayude a sostener la emulsión. A eso le adicionamos lo que son las sales, las especias y aparte de las especias también utilizamos lo que es los almidones modificados. En este caso vamos a utilizar almidón modificado de papa. ¿Cuál es el planteamiento de nuestro problema? El planteamiento de nuestro problema es que la industria cárnica sacrifica mucho al cerdo. Posteriormente se realiza el desposte y para sacar algunas piezas de corte de carne se seleccionan siempre los cortes magros. Entonces en la industria cárnica nuestro producto, que es la empella, tiende a ser un residuo. ¿Qué vamos a utilizar nosotros? Entonces lo vamos a utilizar como materia prima, lo vamos a reemplazar por un 40%, ya que sabemos que en Colombia normalmente se aproxima a sacrificar cerdos aproximadamente 4.827.077 cabezas de cerdo es lo que utilizan, de los cuales utilizan el 65% de machos y el 25% de hembras. La empella es grasa animal. Normalmente cada cerdo contiene 8 kilogramos de grasa aproximadamente. Si tomáramos la referencia mínima, estaríamos hablando de que normalmente de este residuo
se generarían 38.616 kilogramos, es decir, por encima de las 38 toneladas que podríamos utilizar y pues ser aprovechables como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Como podemos observar aquí en la imagen que estoy señalando con el dedo, las carnes magras tienden a ser siempre las carnes jugosas, sabrosas, las que normalmente consumen en las carnicerías. Y eso que está aquí por fuera es grasa, algunos lo conocen como espalme, ahí está la parte de la empella. Esa grasa la utilizan mucho en el tema de embutidos cárnicos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a dar jugosidad, nos ayuda a reducir costos y nos da mejor sabor al tacto del paladar. ¿Cuál es el alcance de nuestro proyecto? El alcance de nuestro proyecto es que la estandarización tiene un alcance bastante significativo porque nos ayuda a reducir costos en la industria, como lo había mencionado. Alcanza un 40% de la formulación en la base de cálculo. La principal forma de sacar adelante este proyecto sería realizar prototipos y tener en cuenta la formulación. Para eso vamos a utilizar mucho el tema de los puntos críticos de control. ¿Por qué? Porque nuestro proceso productivo tiene muchos procesos en los cuales es riesgo alto, porque es un producto de riesgo alto según la resolución 719, perdón. Entonces es muy importante tener los puntos críticos de control para evitar contaminación cruzada, otros tipos de contaminación, bacterias, hongos, y pues principalmente porque el producto quede muy homogéneo. ¿Cuál es la justificación de nuestro proyecto? La justificación de nuestro proyecto es que las grasas de los animales se pueden clasificar en comestibles y no comestibles. Las que no son comestibles las utilizan mucho para emplear lo que es la elaboración de jabones, cosméticos, lubricantes, insecticidas, herbicidas. Y las comestibles las utilizan mucho en las cocinas para hacer margarina, repostería, chicles, dulces. En este caso, nosotros vamos a utilizar la empella, que es comestible. No es sebo como tal, sino es una grasa que es comestible y la vamos a utilizar en nuestro producto en la elaboración de la longaniza precocida. Para ello debemos utilizar una tecnología físico-química. ¿Cuál es nuestra tecnología físico-química? Es que vamos a utilizar una retención de grasas, o normalmente también lo llamamos lípidos. ¿Cómo lo vamos a utilizar para poder retener? A través de una emulsión. La emulsión cárnica nos aporta mejor jugosidad al paladar, y esta tecnología utiliza todo lo que es el tema de proteínas, lípidos y aguas. Así se compone la emulsión: proteínas, lípidos más agua. Para retener las grasas es de vital importancia utilizar el triplofosfato de sodio. Ya había mencionado anteriormente los almidones modificados, que vamos a utilizar el de papa o el de yuca. Pues normalmente en la formulación que yo tengo vamos a utilizar el de papa. Y esta carne nos aporta muchas proteínas. La carne aporta normalmente la proteína que es la actina y la miosina. Entonces esa es la tecnología físico-química que vamos a utilizar, llamada emulsión: proteína más lípido más agua, y es una retención de grasas. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Tenemos la recepción de la materia prima, tenemos la formulación, pasamos a un pesaje, luego venimos a un molido en donde vamos a moler la carne, la grasa, en diferentes discos. Por ejemplo, la grasa la podemos moler en un disco número 6 y la carne en un número 22. Tenemos el mezclado. El mezclado es muy importante no ir a calentar la mezcla, porque las grasas tienden a volverse líquidas. Entonces es un mezclado aproximadamente de 3 a 4 minutos. Tenemos el embutido, el cual lo vamos a utilizar en tripa sintética llamada coria, o también la conocemos como colágeno. Pasamos a un porcionado. Después del porcionado tenemos una cocción. En la cocción es muy importante porque es un proceso en el cual vamos a hacer un precocido en agua caliente a 72 grados por 14 minutos. Mucha temperatura hace que el producto se pueda romper, poca temperatura hace que el producto, las grasas, empiecen a botar exudado. Entonces es tener en cuenta ese punto crítico de control ahí. Luego pasamos a un reposo y un porcionado, luego principalmente a un empaque. En el empaque es muy importante, ya es un área muy limpia, tener muy bien el tema de las buenas prácticas de manufactura, utilizar mucho el tema de los POEs, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Luego, después del empaque, hacemos un almacenamiento. Ese almacenamiento debe estar entre 0 y 4 grados centígrados, esto con el fin de ayudar a mantener la vida útil, y esto va en un empaque al vacío. Después de eso hacemos una comercialización, tratando al máximo de tener lo que es el tema de la cadena de frío. Nuestra formulación
del prototipo de la longaniza es la siguiente. Como podemos ver en amarillo, tenemos la empella, que es el subproducto. Normalmente sería un 85% de carne, vamos a reemplazar el 40% por empella, va a quedar el 45% de carne de cerdo magra y el 40% del reemplazamiento del aprovechamiento del subproducto. Utilizamos un 5% de agua, un 5% de almidón y un 5% de texturizado de soya. De esta manera ayudamos a retener, esa es nuestra base de cálculo, y a partir de eso pesamos en el porcentaje lo que es la sal, el nitral, que es la sal de cura, el tripolifosfato, la cebolla larga, en escamas deshidratada, el ajo en polvo, el condimento de sabor longaniza que le quiera poner, mezcla de especias en polvo, eritorbato de sodio, que es nuestro antioxidante, y el humo líquido. Acá está nuestro diagrama de bloques, en el cual pues ya hemos dicho anteriormente cómo venía el proceso. Ahí es a tener en cuenta en cada factor lo que es el punto crítico de control. ¿Cómo vamos a utilizar el punto crítico de control en cada proceso de nuestra formulación? En la formulación, en el pesaje, molido, mezclado, embutido, porcionado, cocción, reposo, empaque, almacenamiento y comercialización. Los impactos que generan, tenemos un impacto ambiental, un impacto social y un impacto económico. Nuestro proyecto genera un impacto ambiental, el cual nos ayuda a disminuir el porcentaje de residuos en las plantas de sacrificio y el desposte del cerdo. ¿Quiénes se benefician? Pues el medio ambiente. El impacto social que creamos es la creación de nueva industria, un mayor porcentaje en generación de empleo. ¿Quiénes son los beneficiarios? La comuna de toda la zona de Ibagué. Nuestro impacto económico es un aumento de porcentaje en ganancias porque tenemos una reducción de costos en formulación de los productos cárnicos. ¿Quiénes se benefician? Los dueños de las empresas procesadoras de embutidos y los dueños de las plantas de sacrificio y desposte del animal. Esos serían nuestros impactos ambiental, social y económico. Vamos a tener un cronograma. Pues como vemos, la escritura del documento lo iniciamos en marzo. Luego en abril tuvimos una documentación, una investigación del producto que vamos a desarrollar. Ya en mayo tuvimos la elaboración de los prototipos de longanizas y a principios de junio, finalizando mayo, tendríamos la estandarización de la longaniza con un porcentaje de 40% de grasa y una estabilización de emulsión cárnica. Ese es nuestro proyecto aplicado, el que vamos a utilizar como tal. Y por último, coloco una foto mía como integrante del grupo. Mi nombre es David Villarreal Saavedra, ingeniero de alimentos en proceso. Espero les haya gustado mi presentación. Hasta una muy pronta ocasión. Feliz noche. Hasta luego.